25 años de bodas de Isabel, unas bodas de Isabel magníficas, que son producto de una buena idea, de una capacidad enorme de organización y sobre todo de la suma de voluntades, de un montón de gente que entraron en el proyecto y que cada uno de ellos aportó su granito de arena. Hoy tenemos aquí un grupo de amigos y con ellos nos vamos a acercar a una época fundamental y crucial de las bodas de Isabel, que fue aquel año 0, 1, 2, 3, en el que surgieron los primeros grupos. En el planteamiento de las bodas de Isabel, además de la leyenda de los amantes, era fundamental estructurar a Teruel en una especie de sociedad medieval turolense, y eso había que hacerlo a través de grupos de amigos que tenían que reconvertirse con alguna identidad medieval, lo más ajustada posible. Así que vamos a viajar una vez más en el tiempo y vamos a empezar con Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Quién eres? Dime dónde estabas, cómo supiste de las bodas de Isabel, cuál fue tu primer contacto. Bueno, mi primer contacto fue contigo, por supuesto, antes de que empezasen las bodas de Isabel. Me acuerdo un verano que estábamos pues todos en casa y tú estabas con un libro. Hay que decir que somos cuñadas. Sí. Entonces, en aquella época pasábamos los veranos, veníamos de Zaragoza nosotros que vivimos allí y veníamos aquí a Teruel y pasábamos juntas los veranos. Entonces, yo la recuerdo con ese libro. Este libro era, en concreto. Este libro que está ahora absolutamente hecho por ya hablaré de él, pero está todo lleno de anotaciones. Son las tablas de la Catedral de Santa María de Mediavilla, las que son falsas, las que son verdaderas, las que están repintadas, las que son originales. Y esto es la revista de moda, digamos, el burda, por decirlo de alguna manera, de las bodas de Isabel. Yo creo que no habrá en Teruel otro libro más trabajado y más utilizado. Sí, entonces estaba yo con el libro. Estabas estudiando el libro todo el día haciendo anotaciones, mirando los vestidos, las larguras, y ahí estabas. Esa es la primera noción que tengo yo de cuando hablabas un poco de tus proyectos. Pero claro, vosotros vivís en Zaragoza, entonces claro. Pues, el primer año creo no pudimos ir, ¿viste? pero nos lo contabais todo por teléfono, que había sido muy emotivo, que bueno, realmente pues habían sido vosotros, los sobrinos y poco más. Y entonces al siguiente año sí que nos animamos a venir. El primer año no pudimos, no sé qué pasaría. Y me acuerdo que el segundo año que vinimos, engañé a mi hermano, dije, vente con nosotros, no sé qué, total, que nos han dicho que es muy bonito, vamos a ver qué es lo que hay. Y me acuerdo que tal cual salíamos del parking, Lázaro, mi hermano y yo, íbamos con las maletas y vinisteis corriendo, nos pillasteis en la plaza San Juan y dijiste, venga, venga, que os necesito, que os tenéis que vestir de templarios. Y claro, nos quedamos así todos un poco como diciendo qué pasa, ¿no? Y nada, se fueron Lázaro y mi hermano, enseguida tu madre les había hecho todos los trajes, los pusieron de arriba abajo, no sabían de qué iba nada, iban detrás de todo el mundo. Y ayer se me ocurrió llamar a mi hermano y digo, ¿qué te acuerdas tú de eso? Y me dice, me acuerdo de que no entendía nada, de que se me iban llevando, de que la primera noche pues me llevaron a ver como una especie de obra de teatro. Sí, no sé. Exacto, y que teníamos que rezar el Padre Nuestro en latín, que no nos lo sabíamos nadie. Y dice que fue muy, muy divertido, muy divertido. Y luego pues eso, que el fin de semana pues realmente que lo que le tocó fue pues un poco de madero manejar a la gente, y que el último día pues debido a su altura dice, me tocó llevar, dice, no me acuerdo si fue el muerto o a la muerta, dice, pero allí me tocaba. Y que estaban siempre diciéndome, quítate las gafas, quítate las gafas. Y él, que no se las quería quitar, me dice, si me quito las gafas no veo nada. Dice, yo quiero ver qué es lo que pasa. Y un poco, sí, esa fue la anécdota. Este fue el primer año donde los templarios aparecieron y en su momento explicamos un poquito y contaremos más. Era necesario... Era toda la familia realmente, los templarios y unos cuantos más. Pues sí, aquel año los primeros trajes templarios los hizo mi madre, sí, que fueron pues, justo para Lázaro, para el que llevó tu hermano, para Rafa, para Adolfo Barrio, Jorge Moradel. Sí. O sea, esos fueron los primeros
trajes, digamos, templados que se hicieron. Y luego seguisteis viviendo. Y sí que quería que comentaras un elemento muy curioso, que es una capa azul que habréis visto año tras año a Isabel de Segura. Azul verdosa, sí, perdón. Que siempre se veía a Isabel que llegaba con esta capa, que se destocaba, tal, y que moría, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esta capa? Bueno, a ver, tu madre, la pobre, pues se pegó yo no sé cuántos años cosiendo, ya no solo para toda la familia, sino yo pienso que para todos los que llegaban. Sí, todo el que llegaba, todo el del desfile, todo el mundo. Y entre todas las cosas que hizo, para el primer año me hizo a mí una capa espectacular. Azul verdosa. Sí, yo pienso que es un poco más verdosa, pero toda ribeteada con un verde clarito, forrada por dentro, con una caída muy bonita. Y claro, me hizo la capa con mucha ilusión y yo la cogí preciosa. Tan bonita es que el día de los domingos, cuando se muere Isabel, pues mi capa desaparecía porque se me la llevaban para que se la pusiera El primer año necesitábamos una capa, es una capa bonita, te la quitamos, no la estrenamos literal el domingo, el domingo, y se la pusimos a Isabel. Sí. Y así, pero fue sucesivos años. Claro, porque luego todas las Isabeles, y partía de ellas, querían esa capa para morir. Incluso hubo un año que decía que ya tenía capa para ella, decía que ella quería mi capa. Sí, sí. Y ya por fin, ¿verdad? En Karma hicimos una capa, una especie de copia, capa, y ya pudiste recuperar. Sí. Pero sigue siendo preciosa esa capa, tiene una caída muy bonita. Tiene historia y está impregnada de muchas. Y tu madre, pobrecita, con los ojos de coser hasta las tantas de la noche, la veía allí. Trabajó mucho, mucho. Lo hemos dicho estos días. Y muy bien, porque esa capa está apuntada, así, muy bien hecha. Lo hemos dicho estos días y tal, por eso quería que Teresa viniera hoy, porque las mujeres, bueno, lo que han cosido, lo que han hecho por las bodas de Isabel es enorme. Y han sido también las guardianas del rigor histórico de la ropa, con lo cual hay un trabajo muy importante. Pues muchísimas gracias, María Carmen. Que sigamos así, ¿verdad? Sí, muchos años. Bueno, Teresa, cuéntanos tu historia sobre las bodas, o vuestra historia. Nuestra historia. Nosotros empezamos en la tercera edición, me parece que fue en 1999. Fue por un templario, un amigo nuestro templario, que nos contaba cosas de las bodas y quisimos participar. Nos pusimos en contacto contigo y fuiste tú la que nos dijiste qué asociación podíamos ser. Somos los Santos Médicos San Cosme y San Damián. La verdad es que éramos 7 matrimonios, es una jaima pequeñita, pero sí que decidimos, y esto lo quiero recalcar, que fuimos la primera jaima que se montó en estas bodas. Físicamente. Físicamente, sí. Estábamos nosotros, una jaima pequeñita, redonda, bueno, muy bonita, que hicimos a mano, bueno, manual. Y en casa. En la Plaza de las Monjas. Pues sí, la montamos en la Plaza de las Monjas. Y estábamos los vendedores, los pocos vendedores que había, unas cuantas alpacas de paja y nosotros. Aquel año hizo un frío horroroso, llorábamos bueno, nos poníamos en la hoguera, no sabíamos cómo estar, pero aguantamos. Y la verdad es que estamos muy contentos, siempre decimos, fuimos la primera jaima, fuimos también, creo, los primeros que llevamos crespina, porque en cuanto al rigor histórico sí que intentamos pues eso, adaptarnos a lo que podíamos hacer. Nos dijiste lo del artesanado de la catedral y intentamos también lo que estaba en nuestra mano, pues adaptar nuestros vestidos a eso. Y yo de hecho conservo y llevo el mismo vestido que usaba hace 23 años. Entonces estamos contentos. Hay 2 matrimonios que ya por motivos personales ya no están. Somos una jaima pequeñita, pero tenemos mucha ilusión siempre, todos los años, pues bueno, nos juntamos y estamos contentos. Para mí fue una gran alegría cuando vi a los caballeros con crespina. Pues además... Es un elemento que cuesta muchísimo que se los pongan. Bueno, los judíos sí que, bueno, ya hablarás luego, pero ellos también hicieron algo parecido
y son los dos grupos que tenéis un poco ese elemento tan importante en la cabeza, ¿no? Nosotros la primera que hicimos pues realmente era de pena, da grima verla, pero hemos intentado perfeccionarla y creo que lo hemos conseguido. Sí, sin duda. Ahora ya llevamos las crespinas hechas a mano total y con algodón recio de antes y bueno, intentamos hacer pues eso, rigor histórico. Claro. Luego era importante el grupo porque al fin y al cabo las momias se encontraron en la capilla de los Santos Médicos, Cosme y Damián, y luego también habéis participado muchos años en esa constatación de si estaba muerta o no estaba muerta. Sí. Isabel, quiero decir. Sí. Pues claro, ahí tenía que venir un boticario, un galeno, alguien a constatarlo. Entonces, tenemos también muchas imágenes donde de repente cuando muere Isabel, pues aparecen allí para ver si hay aliento en el espejo o no, el pulso y todo esto. Dentro del grupo había un médico y él es el que se documentaba, es muy instruido además, las cosas que se hacían en ese siglo. Y efectivamente lo del espejo es una de las cosas que apuntó. Creo que también había hacer cámaras, que llamaba él, que es, bueno, no lo digo, pero cosas de antes y se documentaba. Bueno, hemos intentado documentarnos en cuanto al rigor histórico. Claro. Y luego también habéis sido muy importantes, ahora estamos ya avanzando mucho en el tiempo, en la partida de Diego, También porque hemos tenido momentos maravillosos haciéndoles test de embarazo a chinas, japonesas, sí, y un montón de cosas más allá al seminario, así que la verdad es que es un grupo que da mucho juego y que es fantástico, así que enhorabuena para todos. Muchas gracias. Muy bien, pues voy a saltar ahora a Pilar Pallares. No, voy a saltar a Luis, que es el más antiguo de todos los que hay aquí. Como quiera, antiguo y anciano ya, bueno, casi no. Pues sí, vamos contigo. Bueno, pues, ¿qué te iba a contar, Raquel? Entonces yo era el alcalde de esta ciudad y claro, te viene un tema como el de los amantes y te pones en guardia. No sabes si va a ser un remedo del carnaval o va a ser una copia de los moros y cristianos de Alcoy, no sabes lo que va a ser. Luego ya se va perfilando el tema, se va aclarando y de hecho, bueno, ya sabes que me volqué de forma que fuimos de los 3 primeros que salimos a caballo aquel año. Me acuerdo que iba completamente con todo amparado. La yegua, el traje, la espada, y bueno, pues salimos 3 a caballo. Qué perrillos, no sé, me acuerdo quién era el otro, éramos 3 jinetes. Y una anécdota muy buena fue que pues no sé si ha ido a la vuelta de noche ya a caballo por las calles de la zona. De un bar salió uno que llevaba varias copas encima, se quedó mirando y dijo: ¡ahí van los Reyes Magos! Aquello fue una anécdota que recordaré siempre. Luego se quedó asustado, claro, a tres elementos con capas a caballo y luego también tuve el trastazo, el latigazo que me pegué. Sí, porque con idea de hacer todo tan medieval, tenía un albardón viejo en casa, de mi época, y bueno, pues estaba allí, había humedades y tal. El caso es que lo planté en la yegua y cuando llegué al ayuntamiento me bajo de la yegua, muy chulo, yo con mi espada, mi capa, mi casco y tal, y cuando me fui a montar la correa del estribo, la acción que se dice, se partió y me dio un trastazo, una vergüenza, y enseguida recuperé la posición, la dignidad y seguimos allí la historia. No sé si fue el año que habéis comentado del frío o el año siguiente, pero me acuerdo que hacía una vez a caballo el frío terrible que hizo, 15 bajo cero. El 99. No me acuerdo que fue el primer año o el segundo. No, el tercero, el 99. Años, yo me acuerdo que era horroroso el frío que hizo. Pero bueno, claro, es Teruel y febrero, ¿no? ¿Qué vas a pedir? Bueno, pues el caso es que algo que en principio lo vi con hombre, prevención, me puse en guardia, hay que entenderlo, ¿no? Pero es muy interesante que también hables de esto, porque estos días lo hemos comentado, y cuando yo contaba la idea, pues claro, había gente hombre. que llamamos. Me veía las comparsas, me veía Paquito el Chocolatero por la calle San Juan, por Dios. Había gente, claro. Que lo reflexionaba de otra manera, es normal. Sí. O sea, que hombre, luego se fue concretando todo. Podía haber sido, que igual podía haber sido también. Bueno, pero Teruel tiene otra personalidad, ¿no? Otra historia, otra... No, bueno...
otra forma de hacer las cosas. Creo que el folclore de Alcoy, que es maravilloso, no pega en Teruel, ¿no? En Teruel es otra... Y mira, por dónde ha salido una fiesta fiesta, sí, una fiesta, Sí, claro. la parte festiva, Una claro. fiesta, sí, que realmente tiene su propia personalidad, sin duda alguna. Yo he traído gente aquí de fuera y se quedan bastante sorprendidos de lo que es capaz de generar Teruel. Teruel genera la vaquilla, que es la mejor fiesta del mundo, sin discusión. Sí, sí. Eso está claro. Bueno, pues también es capaz de generar esta fiesta medieval, que la gente se integra, que la gente se disfraza, no sé si es un disfraz, fíjate, ahora sí que ya hasta Mira, pongo, ya lo pongo en empieza- duda. Luis empieza a entrar. Hombre, no lo sé, Hombre, yo yo tengo me... la imagen, perdona que te interrumpa, una imagen maravillosa, contigo a caballo, con uno de los mejores trajes que yo he diseñado. Ah, ¿era tuyo? Ese lo diseñé yo. Bueno, ya sabes Se que... hizo para un concurso Ya, en el ya, centro ya. histórico. Pues y la- le tocó a alguien y alguien que me contactó Sí, por sí, teléfono. la capa no, la capa era mía, no sé de qué la tenía, con unas pieles, en fin. Y bueno, pues el caso es que así salimos tres por la ciudad con una espada. ¿Y en fin. recuerdas en qué momento salís de la representación? Sí, me acuerdo que parábamos una pelea que había entre Exacto. alguien en la Plaza del Torico. Era la pelea entre los Azagra y los... Pues ya no me acuerdo García. bien, yo tengo, Que se antes hacía- me han mencionado como un anciano, ya nos perdemos la memoria, pero bueno. Y en aquel momento estarían todavía los grupos de Jota. ¿O no? Ay, Ya lo no me habíamos acuerdo, cambiado. ya no me acuerdo. Bueno, Yo, hombre, bastante tenía con llevar la yegua que... Encarna dice que sí. ¿Eh? sí, de- Era la escena del jueves. pues sí, Yo no me estaban los acuerdo grupos de cuándo fue. Jota ahí, ¿verdad? Sí, entraban al Torico anunciando la muerte. Sí. Pues muy bien, pues ya lo buscaré luego, porque Pues- aquí está el traje ese, que es un traje súper bonito. Y bueno, pues ahí Ay, aquí está. pienso que ahí empezó todo. Era un traje que Para aquí lleva mí, un ¿no? médico, era de este estilo. Pues puede ser que sí, lo que Y pasa es luego- que la capa Hombre, tú te ponías la date capa cuenta con el de- frío que hacía, claro. había que abrigarse, ¿no? Y bueno, pues ya ves, de aquello lo que ha cambiado y lo que ha mejorado, ¿no? Lo importante. Y lo que también me da mucha alegría es el asentamiento que tiene, la implantación, ¿no? Ujú. Cuando habla la gente de los sanferminos son de principios del siglo XX, poco más. Es decir, que hay fiestas y tradiciones que parecen antiquísimas y luego no son tanto. En No algún son momento tanto. surgen, en algún momento se les da forma y claro. La vaquilla parece ser que sí, que es antiquísima. El toro sobre en Teruel parece que hay datos de 1400 y pico, ya hay documentación de que existía. Bueno, pues tampoco pasa nada. Empezamos en el siglo XX las bodas y ya estamos en el XXI y esperemos que esto continúe con El toro en soga aparece en las cantigas, en las celebraciones nupciales. Esto es del siglo XIII. del siglo En XIII. En Castilla. 400 hay un documento que lo he visto yo. Entonces en Aragón seguro que se hacía también, porque esto es tierra también muy de toros desde siempre, ¿no? Pues, en fin, que lo que desde aquí hago mi gran apuesta y mi gran deseo de que esto, pues, generaciones que vengan lo sigan perpetuando y que le den este ambiente con la dignidad que tiene ahora, que no se pierda, que no sea una juerga carnavalesca, que es lo que, gracias a Dios, nos ha caído en ello, que a mí me daba miedo al principio. Digo, esto, claro, además las fechas, porque las fechas son Claro. prácticamente esas. Digo, porque esto se me deriva en un carnaval Claro. que yo no sé, que también puede ser, no digo que no, si no me parece mal, pero que no tiene nada que ver con, digamos, con el Pero carácter de momento la cosa está bastante controlada. Eso no quita para que te aparezca un grupo vestido de tuna que te viene de no sé dónde y dices, Bueno, ¿tú claro, eres la claro, reina? claro. Y yo, tú no va muy bien, ¿eh? Así. Bueno, yo, de acuerdo, la última vez que he participado en algo fue lo que Agustín Alegre Jr. preparó. Con la canción. No, los ilustradores. Los ilustradores, sí. de Esto ya no iluminadores, es más iluminadores se llaman, ¿no? La escuela de iluminadores. Y fuimos a dibujar unos cuantos. Yo me acuerdo que incluso me puse un kipá de judío, pero no sé si eso queda muy del oficio, y ahí estuvimos dibujando a partir de los personajes, y tengo todavía traer el dibujo del que hace de obispo, de mi amigo, hombre, que me quedó bastante bien, por cierto, por echar bello florero, que Ya tu no lo abuela. traerás, claro. Pues sí, y varios personajes posaron, y allí pues varios algunos buenos, otros no tan buenos como yo, pues
dibujamos a los personajes de esta ciudad. De Pues nada, muchísimas gracias por tu, bueno, sí. tú eres además el Gracias primer alcalde de Gracias la a boda, vosotros, sí. además. Bueno, pues efectivamente Luz fue el primer alcalde. Sí. Luego mis hijos, es curioso porque mis hijos hablan de las bodas como el anillo de Frodo. Y mis hijos hablan de la primera comunidad del anillo, de la que ya hemos hablado aquí. La primera comunidad del anillo fue Pepe Sánchez, Fernando Maicas y yo. Las cosas avanzaron, hubo una gente que se sumó allí. Luego pasó un problema personal bastante serio, bastante gordo, que hizo que la organización de aquel momento se rompiera y apareció la segunda comunidad del anillo. La segunda comunidad del anillo estaba formada por 3 mujeres, 2 de ellas absolutamente maravillosas, imprescindibles en este proceso. Sin ellas hubiera sido imposible todo, absolutamente todo, tanto desde el punto de vista de apoyo personal, como de comprensión del proyecto, como de capacidad organizativa, y que las tengo aquí. Son mis 2 queridas amigas, Pilar Pallares y Encarna Catalán. Hola. Encarna sigue a mi lado y Pilar también, pero de otra manera. Claro. Entonces, bueno, pues como digo, en aquel momento pues surgió un pequeño núcleo de organización que fuimos pues quienes asumimos pues la gran carga de las bodas de Isabel, que debió de ser ya para las bodas del 2002, yo creo. En diciembre. Exacto, en diciembre es cuando En diciembre del 2001, es decir, todo el caos vino en diciembre. Exacto. Las bodas iban a ir, se hacían en febrero, con lo cual fue... Claro, ahí fue duro. Fue duro. Entonces, bueno, aunque fue ahí donde digamos que de alguna manera nuestra sinergia se tejió, pero sí que me gustaría echar, como estamos en ello, la vista más atrás, ¿vale? Y empezamos contigo, Encarna, y luego si quieres me voy para allá, sí. Tus cosas. Bueno, yo, ¿Cómo a ver, yo me pasó como Mari Carmen, es decir, el primer año mis hijos estaban estudiando fuera y decidieron venir con sus amigos a pasar el fin de semana porque se decía que se hacía una fiesta, con lo cual nosotros nos fuimos al piso de mis hijos a Valencia y ellos vinieron con sus amigos de la universidad, vinieron a nuestra casa. A raíz de ellos vivir la fiesta como la vivieron y lo que nos transmitieron, pues vamos, nos entró curiosidad y de todas las formas, como las bodas también empezaron con las colaboraciones de los grupos de teatro. En el grupo de teatro estaba mi marido, estaba en Almudayán, y ese año, en el 1998, participó Ernesto con Jesús Cuesta. Yo, la mujer de Jesús Cuesta y yo íbamos al ayuntamiento, bajábamos, llevábamos lo que se necesitaban, o sea, un poco de participación ya dentro de la fiesta, sí. Y claro, ya yo a ti no te conocía, y a raíz de entonces ya fuimos tomando, ya fui teniendo inquietudes por la realización y la forma como se hacía la fiesta, y ya desde el 1997 continué años de voluntariado, participando de lo que estoy haciendo ahora, o sea, en pequeños niveles, pero ya desde ese año estuve trabajando, mi hija también estuvimos donde se tenía las ropas que en el Banco de España, marcando trajes, poniendo, probando, es decir, y luego pues llevando todas las cosas a escena. Y ya luego pues nada, ya empezamos, se trabajaba de diferente manera, cómo ha ido evolucionando, y cuando pasó que se cambió de equipo, pues ya en otra dinámica, pero siempre aprendiendo mucho, y la verdad es que siempre con mucha ilusión. Estoy muy contenta de formar parte de este proyecto y de haber formado parte del proyecto que deja impronta en la ciudad, y a mucha gente nos sentimos orgullosos de participar en él y de formar parte de la parte de dentro, ¿no? De una forma o de otra, de voluntariado, pues es como hacer unas prácticas. Yo siempre digo que hago un máster año a año, porque es un proyecto, en las bodas de Isabel se trabaja tanto en tantas facetas y en tantas cosas que las tienes que aprender y las tienes que resolver o sí. Es decir,
Yo cuando he estado con productoras que han venido, por ejemplo, los de IKEA, a hacer producciones que ha colaborado la Fundación Bodas de Isabel, o con otras productoras de niveles grandes, digo, madre mía, me muerdo las uñas. Es que me muerdo las uñas, digo, ¿cuántas? Cuando me dicen, con un trabajo con el que haces tú, yo necesitaría, los de IKEA, necesitaría a cinco personas trabajando. Es decir, lo que te da este trabajo, que aprendes de todo, porque estás tú, y detrás miras y estás tú, entonces aprendes de todo. Sí, sí que es verdad que sí que también tú me has dejado campo libre, no eres una jefa, aunque a veces tenemos nuestras más y nuestras menos, pero sí que me ha ayudado a aprender y a ser autosuficiente, que es decir, que todo va unido a que todos ponemos y todos queremos. No deja de ser que cuando se pasan ya tantos años y ves, en este caso por ejemplo, que la gente se cree que trabajamos muchos, en la fundación que trabajamos muchos, pero hay un volumen de trabajo bastante considerable, para que luego salga ese fin de semana, todo brille, no falte nada y todo funcione estrictamente. Así es, y es verdad que hay una experiencia acumulada fundamental en las bodas de Isabel, porque, pues, a ver, tu caso es extremo, ¿no? Porque extremo. Estás ahí, pero en realidad todos los participantes de las bodas de Isabel, poquito a poco, año tras año, se van cualificando. Menos mal que todo el mundo sabe más o menos lo que tiene que hacer en muchos casos, desfiles, o sea, hay una estructura que está como bastante rodada, y gracias a que hay una colectividad que de alguna manera también es consciente de lo que supone la fiesta y de lo que necesita la fiesta, pues todo el mundo va haciendo su aporte. Volviendo a aquellos años, bueno, hay que nombrar y hablar de Ernesto, por favor. Sí. Ernesto no está ya, falleció, sí, pero ha sido también una de las figuras claves como alma, como talante, como amigo, como cohesionador, tanto del equipo de los templarios como de muchas más situaciones, y en fin. Sí que es verdad que tanto tú como todo el equipo nuestro, como Pilar, es decir, hemos estado en las bodas, pero hemos estado con nuestras familias. Es decir, nuestras casas, nuestras familias, nuestro coche. Realmente aquellos años donde se tenía que salir, cada uno se aportaba y cada uno daba, aportando, y las personas de tu entorno, si tu familia no te apoya, es complicado porque tú dedicas toda tu vida, es decir, los horarios, no hay horarios. Ahora estamos un poco mejor, pero que la verdad es que, y lo tienen que entender este trabajo tan duro, sí. Sí, pues nada, esas familias sí. apoyándonos, qué bien. Y en la segunda, en el que se cambió la dirección de las bodas, realmente pues Charlie, Domingo Aula y Ernesto fueron los que estuvieron allí apostando por los templarios, porque había mucha presión y muchas amenazas y mucho de todo hubo en esa época, con lo cual ahí estuvieron muy bien. Sí. Domingo, Charlie y Ernesto. Domingo, Charlie y Ernesto. Ellos fueron un poco los que organizaron a los templarios hospitalarios. Muy bien, muchas gracias, Encarna. A ti. Gracias por todo. Bueno, pues aquí la otra pata de aquel taburete de 3, y las ves cómo fue, cómo ha sido, cómo nos conocimos tú y yo. Exactamente. Yo me voy a remontar a lo que tú nos has pedido, cómo te conocí y cómo conocí las bodas. Yo estaba con Encarna, cómo no, y con un grupo de gente más en la coordinadora Teruel existe. De allí se movieron parte de los grupos, porque como éramos el reino de las inquietudes, pues lo de montar un show cada día nos parecía poco. Habías empezado tú con las bodas, hay que hacer grupos, nos tenemos que hacer un grupo de las bodas. Quiero aquí recordar a Mari Carmen García, porque ella era la que nos instigaba. Hay que hacer de todo, hay que prepararse un grupo, hay que participar, Entonces Mari Carmen, estaban ya las beguinas, las monjas beguinas, y yo me acuerdo que en una reunión que teníamos, que Encarna quería que nos metiéramos todas en las beguinas. Te hago un paréntesis, las beguinas surgen porque los templarios
iban a todas partes y las mujeres que quedaban ahí. Entonces dijimos, con Bisi, en este caso fue con Bisi. Bisi trabajaba además en el Instituto de Estudios Turolense y había una monja que a mí me hacía mucha gracia, y Legarda von Bingen, una beata, y por ahí salió. Entonces, el grupo de las beguinas eran monjas, entre comillas. Que es que creía que ya habíais hablado de las beguinas. No. Ah, perdón, en otro día, digo. Y como ellas estaban en las beguinas, pero Mari Carmen dijo, yo monja no. Nosotras no podemos ser monjas. Ya teníamos una cierta inquietud por la mujer musulmana del siglo XIII. Habíamos estado en conferencias de Carmina García Herrero, que es una medievalista maravillosa y que luego fue pregonera de las bodas. Entonces nos empezamos a interesar por lo que eran las poetisas. Había un grupo de mujeres que destacó en la Baja Edad Media en Al-Ándalus, que eran poetisas, un elemento muy atípico dentro de lo que se consideraba el mundo musulmán, que eran mujeres libres que componían poemas, que tenían salones y que ellas funcionaban con bastante libertad, abstrayéndonos al siglo XIII. Y cantaban al amor. Y cantaban al amor, sobre todo hacían poemas al amor, exactamente. Y de ahí surgió el crear. En enero del 2001 ya fue cuando nos juntamos, insistencia de Mari Carmen, hay que hacerlo. Nos juntamos un grupo de mujeres, prácticamente todas de la coordinadora, las Marzo, Vicenta, Pili Domènech, Rosa Torres, en fin, que me perdonen las que me lo deje, y hacer un grupo cohesionado y que además estuviera justificado, investigar sobre las mujeres poetisas de Al-Ándalus, consultar a los medievalistas si había información de que existieran en el Teruel del siglo XIII. Por supuesto no hay información, lo cual no quiere decir que no las hubiera. De momento no lo hemos encontrado, pero lo encontraremos. Y de ahí surgió el grupo, que iban las acciones paralelas a la coordinadora Teruel Existe, donde estábamos todas entregadas en alma y cuerpo. Con este antecedente, retrayéndome un poco más atrás, mis noticias, el primer año nosotros no estábamos, en el 98 ya fuimos a ver lo poco que se hizo de las bodas. Mi referencia siempre era Encarna, y estuvimos viéndolo, y en el 99 la coordinadora puso un puesto en el mercadillo en el que teóricamente teníamos que ir vestidas. Trajes no tenía casi nadie, y entonces nos apañamos de cintura para arriba, que era la única manera. Como estábamos en un puesto de la coordinadora, que era así una cosa extraña, dentro de un mercado medieval, debíamos de ir más o menos presentables, pero no nos daba para más. Yo me acuerdo de llevar una falda larga y una capa y un tocado, y fue el año que estábamos comentando antes, de los 15 bajo cero, porque cuando yo iba al turno que me tocaba, me dolían los ojos por el viaducto, del frío. No me había pasado nunca. Era como agujitas que se te clavasen en los ojos. Y al año siguiente, yo tengo fotos en el puesto, pero ya vestida con el traje de las poetisas, que ahí sufrimos ligeros inconvenientes para adaptarnos al traje. Conocerte a ti, año 98. Encarna nos habla de que ha surgido, de que están los grupos de teatro colaborando, como ella dice, su marido estaba en un grupo de teatro, y entonces tú organizas en la Fonda del Total, no sé si es en el 98 o en el 99, unas danzas medievales, una exhibición de danzas medievales. Y ahí es donde te conozco. Y Encarna ya te conocía en ese momento. Ahí conectamos, nos juntamos con más gente, con nuestras respectivas familias, con algunos amigos, y empezamos a hacer incluso actividades que no tienen nada que ver con las bodas, como excursiones, ir a ver historias por ahí. Una maravillosa actuación en San Pedro de Huesca, en San Pedro el Viejo de Huesca, donde yo fui vestida de beguina y por lo tanto criticada por mis compañeras por haberme pasado con las monjas. Y donde Jaime se estrenó como gran actor, exactamente, oficiando. como obispo. Exacto.
Ahí fue, San Pedro el Viejo. En San Pedro el Viejo, Lugar espectacular. el 10 de octubre de 2001. Porque lo tengo desde pie Se de levantó foto. una tormenta seca espectacular en el claustro y parecía Que se iba a hundir el mundo. contratado efectos especiales. Muy bien. Que se iba a hundir Así el que, mundo. Entonces, me de ahí consta es. vuestro trabajo para encontrar un vestuario apropiado. Sí, nuestro trabajo fue tremendo. ¿Cómo fue el primero? A ver, el primero, todo lo teníamos muy claro, teníamos un montón de bibliografía, todas habíamos leído los poemas de la Vallada, pero nuestro problema era el traje. No conseguíamos encontrar documentación sobre el traje. Teníamos más o menos una idea de cómo podían ir, teníamos ideas de cómo iban ellas en los recintos cerrados, que ellas en los recintos cerrados no llevaban mucha ropa, pero el problema es cómo salían a la calle, porque aquí todo tenía que ser en la calle en febrero. Entonces, bueno, algunas se empeñaron en que teníamos que llevar trajes rayados. Sí, hay que llevar trajes rayados, porque sí, porque moriscos, trajes rayados, porque tal. Bueno, total, que llegó el momento y como todo iba muy apresurado, no nos daba tiempo de hacer nada, porque en el grupo lo de qué bien vamos a coser, como aquí, no, nosotras nada. Inútiles totales. Entonces, Poetas, solo hacíais poemas, claro. claro, nosotras pues ahora nos dedicábamos a hacer poemas y a recibir, nada más. Y entonces nos fuimos, Pili Domenech, Vicenta Hernández y yo, un día a alquilar trajes a Valencia, con una idea preconcebida, que nos iban diciendo las demás, esto sí, esto no lo traigáis. Nos estábamos volviendo locas de risa y de angustia en Valencia, porque iban a cerrar las tiendas. Y alquilamos para el primer año, lo siento, no he pedido permiso para decirlo, 12 trajes de Apóstoles. Y el traje de las poetisas del primer año, solo ese año. Pero estamos todas fotografiadas en la Plaza del Torico. En realidad eran trajes de Apóstoles de un pueblo de Valencia. Eso sí, unas capas rayadas fantásticas hasta el suelo. Pero eran trajes de Apóstoles. Luego hablamos con Raquel, nos asesoramos. Porque esa imagen que la hemos de poner para que se vea. Sí, las fotos muy mala calidad. Cuando tú una vez piensas que, ¿sabes los autos sacramentales medievales que eran hombres que hacían de mujeres? Pues esa foto y ya está. Esos son unos actores de mujeres. Fue fantástico, nos lo pasamos en grande. Sí, entonces ya pasamos. A ver, pero era porque no teníamos nada. Ya habíamos empezado a hablar contigo y no conseguíamos dar con el traje que podían llevar estas mujeres, que no podía ser un traje de cualquier manera. Entonces ya hablamos con Raquel, porque todos teníamos de los juegos de Alfonso X alguna imagen, pero es que de ellas hay muy pocas. Incluso en los libros de la Vallada y de alguna otra nunca hay imágenes. Y si hay imágenes hay de ellos, de ellas no hay imágenes. Entonces, bueno, generamos así, con la ayuda de Raquel y con el imaginario, aquella idea del traje que actualmente llevan las poetisas, que creo que es un traje muy bonito. Muy bonito. Mari Carmen, que era la más arriesgada, quería que nos tatuáramos los versos de la Vallada por los brazos, pero claro, nadie tenía narices de tatuárselas los versos de la Vallada. Pues enhorabuena también porque es un grupo de verdad muy bonito. Y luego, bueno, tú continuaste, Sí, como claro. hemos dicho en la organización, y has sido justamente la primera coordinadora, digamos, de grupos, ¿no? Hasta que se creó la fundación. Sí, Pero bueno, eso ya... eso es para otro capítulo. Esto eran nuestros principios. Bueno, muchísimas gracias por ¿De todo, qué? Pilar Pallares. Tengo solamente una cosa que además estaba comentándole antes a David. Yo me acuerdo que el año yo creo que fue ese año, el año del frío, algunos comerciantes del centro de Teruel hicieron una especie de fotocall en el que estaba a tamaño real 2 tablas de la techumbre y tú asomabas la cabeza y te hacías fotos. No solamente eso fue un bombazo, sino que además ellos iban vestidos. Yo nunca digo disfrazados. Ellos iban vestidos. Ellos y otra tienda. Y eso a la gente la dejó de piedra. A mucho público. O sea, al año siguiente había muchísima gente vestida. Yo creo que con el miedo de no disfrazarme, que no parezca carnaval, aparte de
todo lo que está detrás de Mira, pero en general somos muy tímidos, el ciudadano medio, y el turolense, el aragonés, hasta hace poco era bastante austero, y yo no, el sentido del ridículo, no, estos los teatreros, yo no, aunque te parezca muy atractiva la idea, pero en el momento en que ves que hay un grupo de gente que no tiene sentido del ridículo, eso también hace que se cambie. Pues sí, eso se visten, yo también. Y luego ya no solo vestirse, luego no, yo tengo que participar en todo esto, porque esto también es mío, claro, porque es la historia de todos, y entonces sí que arrastran los grupos. Pero creo que eso también tuvo su punto. Sí, porque luego hay una progresión geométrica realmente. Sí, porque de un año para otro fue boom. Se multiplicaban todos. El vestirse, luego el organizarse, pues aunque lo más. Muy bien. Bueno, pues como estamos aquí con los grupos marginales, judíos, moros, pasamos a David. ¿Qué nos cuentas, David? Pues nada, yo formo parte del grupo de la familia Najarín, que era pues también una de esas minorías, era una de las familias de más renombre, de las familias judías de más renombre en la villa. Se cree que vienen de Nájera, del nombre Najarín, y bueno, pues decidimos establecernos como este grupo después de hablar contigo. Recuerdo que hace ya unos cuantos años fuimos a verte porque llevamos la idea de hacer algo, de conformarnos como grupo, y entonces tú nos remitiste a Gregorio. Y recuerdo que quedamos con él una tarde y estuvimos charlando y bueno, él nos contó... Todo y más. Todo, sí. La verdad es que fue una tarde, guardamos un buen recuerdo de aquella tarde. Y de ahí ya salimos con la idea de que no queríamos ser simplemente judíos, sino que queríamos algo más específico, tomar el nombre de esta familia, la familia Najarín. Me decía Ricardo que ya antes de eso, o sea, os juntabais como amigos durante las bodas en algún sitio, ¿no? Sí, yo creo que el primer contacto que tuvimos fue bonito, fue pues, a través de la fuerza de la palabra, podríamos decir. Recuerdo que pues finales de los 90 y muchos de las primeras ediciones. Estábamos por ahí festejando, deambulando por la zona, y en un momento dado, dos amigos más y yo nos vimos, no sé por qué, no sé a dónde íbamos, y nos vimos paseando por aquí por la plaza de la catedral. Y era aquellos años en los que la normativa era un poco más laxa, porque estábamos aún en esa fase de ensayo y error, entonces la gente podía hacer hogueras por aquí y por allá. Y allí justo pasamos y había un grupete que creo recordar que ese año habían actuado ya como actores, entonces iban disfrazados y estaban allí reunidos en torno a la hoguera, contando historias, relatando poemas, y nos sentamos con ellos y la verdad es que disfrutamos muy bien, disfrutamos mucho de ese rato. Y ya dijimos, pues el año que viene tenemos que hacer algo parecido. Pasó el tiempo y al año siguiente, hoy hemos estado echando cuentas y creemos que era el año 97, si no nos fallan los cálculos. Entonces ese año decidimos reunirnos en casa de un amigo que por aquel entonces vivía en San Julián. Tenía corral y allí pues hicimos nuestra hoguera, asamos unos pollos, nos echamos nuestros tragos y estuvimos compartiendo ese rato, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Y disfrutamos tanto que dijimos, pues el año que viene un poquito más. Y ya fue cuando nos reunimos contigo y te dijimos, oye Raquel, queremos ya pasar a ser un grupo, queremos establecernos, tener nuestro campamento, nuestro sitio en la ciudad. Y pues desde entonces, que debía ser, si mal no recordamos, si no nos fallan los cálculos, el año 98 hasta ahora. Todos los años hemos sido fieles a la cita, llega febrero, montamos la jaima y disfrutamos de la fiesta, y cuando llega el domingo, pues con el dolor y con el cansancio, recogemos y guardamos los trastos para esperar un año más. Es verdad que yo tengo un recuerdo de haber pasado por vuestro lugar, y lo que dices de la palabra, o sea, es otro de los grandes contenidos de las bodas de Isabel, porque más allá de los textos teatrales, de la dramaturgia, ese trabajo, ¿no?, que se hace de una época donde lo que había es el auca, la palabra y la imagen, ¿no? No había otra cosa, la gente no sabía, los judíos sí, porque erais otra, ¿no? o ellas, pero en general pues el mundo era analfabeto, ¿no? Entonces acercarnos a vuestra hoguera, a descansar un poquito, eso solo lo puedo hacer creo que un año o dos, no sé, y estar escuchando los cuentos, las historias, pues es que era realmente el ambiente que yo había soñado y había imaginado para las bodas de Isabel, ¿no? Ese tiempo lento donde las cosas se paran. Una vez alguien me dijo, muy curioso, alguien de los periodistas, parece que fue David,
de David, nuestro amigo David de la cadena SER actualmente, me decía, es que en las bodas hasta se liga diferente. Es que es muy peligroso porque, claro, no es lo mismo ligar con una chica en una discoteca que hay al abrigo del fuego, de la hoguera, contando historias. Muy peligroso. Pero es verdad que el ambiente que se crea pues es muy mágico y nos acerca a ese imaginario de una época donde el mindfulness era un poco más habitual, ¿no? Más natural, podríamos decir. Pero en cualquier caso, además vosotros también sois uno de los grupos que conseguisteis un traje precioso, documentado, bien confeccionado y que además os identifica mucho, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos un traje que nos da un poco una estética bastante personal, bastante reconocible. Lo que hicimos fue tirar de referencias de la techumbre y de varios cuadros que encontramos que se supone que representaban judíos de la época, y basándonos un poco en eso hicimos los patrones. El padre de Richard, él es sastre y controla muchísimo eso, pues el hombre nos hizo los patrones y a partir de ahí vamos todos con nuestro traje. Y es muy característico porque la capa, por ejemplo, en vez de ser capa que se abrocha por detrás, que cae el vuelo cuadrado, es redonda, digamos, nos cubre el brazo izquierdo, con lo cual, pues años como aquel del hielo infernal, pues te la echas por encima y te echas una punta, mientras que la otra es diferente, digamos. Y luego, sobre todo, el gorro, que lo llevamos los chicos de la familia, que es muy característico, y además es curioso que en cuanto vas por ahí te pierdes, vamos a dar una vuelta, vamos al mercado. Cuando empieza a masificarse eso y alguno se despista, basta con levantar un poco la cabeza, mira, pues allí está uno de los nuestros, otro y otro. Con lo cual, aparte de esa estética tan personal que nos da y tan característica, nos sirve para reconocernos y reencontrarnos cuando alguno se pierde. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena también, porque de verdad que eso es uno de los grupos que da también a las bodas una identidad y una hondura muy bonita. Así que muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí este apartado. Seguimos componiendo ese calidoscopio maravilloso donde la experiencia de cada uno se suma a la de las demás y podemos entender cómo fueron aquellos años donde todavía no teníamos internet ni tenemos demasiada documentación gráfica, con lo cual pues son estas experiencias las que nos ayudan a comprender este fenómeno colectivo que puede vivir hoy por hoy. Así que muchas gracias a todos. A ti.